gente participe en el Facebook. A mí me parece perfecto esa decisión. Bueno, entonces, ¿por qué tanta calificación y adjetivación de... No. O sea, vamos a esperar hasta la semana que viene porque la gente por ahí, el que no está participando hoy puede participar mañana. Y hay varios temas. Y son 1 millón de seguidores, La Noche Imberbe, hay que darle tiempo. Así que pueden participar. Estos son los cruces. Tengo una querida compañera que se equivocó en el cruce, piensa que el de una esquina va con el de la otra esquina y la verdad es que no es así. Así que bueno, hay que darle tiempo. Claro. Es con el del costado. Lo que pasa es que los que estamos en el fútbol entendemos que este es contra este, no este contra aquel, pero tiene lógica lo que dice. Claro, porque están enfrentados. Entonces no es que Crazy está peleando contra Never Say Goodbye, no. Así que bueno, nada, simplemente eso quería decirle y recordarle a la audiencia que lo vamos a dejar toda esta semana que viene y para que esa eliminación, bueno, tenga la mayor cantidad de votos posible y ya la semana que viene activamos el protocolo que sigue. Y ahí se iba Paul Simon. He tenido un pequeño problema. ¿Quiere que lo busque yo? Lo tengo acá. ¿Por qué Paul Simon? ¿Pero por qué? ¿A qué venía este bloque que hemos armado? Cortito, en realidad. No, así cumplió... No, porque todavía falta para el cumpleaños de Paul Simon. No, no me acuerdo la fecha. En octubre del 41 nació. Ah, mirá, qué memoria. Qué temazo, amigo, que trajo. Ese también. No, el que viene. No el Paul Simon, lo digo por los Stones. No, ya lo sé. No quiero ser descortés ni nada que se le parezca. Uno de los integrantes de Simon & Garfunkel, Paul Simon. ¿Tenía algo para decir de Paul Simon? Sí, lo que estamos haciendo, justo se me clavó la página original, que es una página en inglés, que es de Chartmaster. Ah, lo que usted había adelantado. Claro, que es de los artistas, habíamos elegido en ese momento, cuáles eran los artistas hombres, solo, que cantan solistas, de rock más vendidos en inglés. Y Paul Simon estaba en el número 9. En el número 9, Paul Eso Simon. me llamó la atención, por eso lo elegí. Lo cual... Sí, no sé vos, a mí me llamó la atención Paul Simon está en el número 9 de los más vendidos de la historia,
¿no? Del mes de septiembre, no, claro, 2024. Y podría, habría que ver desde cuándo está tomado eso, pero bueno, estamos hablando. Está tomado del año 50. Desde la década del 50. Por eso me llamó la atención, obvio, no es como banda, como solista. No, claro, por eso hizo la aclaración. No, y bueno, y realmente, bueno, ha sido un artista que durante la época de los 60 y el 70, sobre todo esta última década del 70 que mencioné, han sido realmente muy, pero muy, bueno, han sido parte de un fenómeno que en realidad se dio a nivel internacional, en donde han estado involucrados un montón de otros artistas también, porque se puede decir que toda la movida de Woodstock y toda esa movida también de alguna manera traccionó. Artistas como Paul Simon las revitalizó y les dio un poco de mucho empuje. ¿Sabe que justo hoy que trajo Paul Simon, si hubiera sabido eso? Porque nosotros tratamos de sorprendernos, ¿vio? No es que nos hacemos todos para... Sí. Podríamos pisarnos, todavía no nos pisamos. Todavía no pasó, ¿eh? Pero yo había traído un par de cosas también. No digo que por el estilo, pero bueno, sí, gente que ya muy entrada en años, como Neil Young, por ejemplo, que no sé si va a entrar esta semana, pero digo, bueno, no, está bueno el registro, el recuerdo que trajo de Paul Simon. Y el que estamos escuchando, She's a Rainbow, es un arcoíris de Rolling Stone, lo había elegido porque está en el puesto número 6. Del mismo... No, de lo que tiene que ver, en este caso, la diferenciación es que, en cuanto a artistas en general, tomando en cuenta todo. O sea, no esta canción. No esta canción, sino la banda, donde está en el puesto número 6 de los más vendidos. Digamos, se sostienen en una buena posición y los Stones como que nunca pasa de moda. No, para nada. En el puesto número 1, ¿quién está? Es muy simple. Y Michael Jackson. Pegó en el palo. Queen. The Beatles. ¿Por qué no dije Beatles? Eso me llamó la atención, pensé que iba a decir siempre, creo que de 10 programas 9 has nombrado los Beatles acá, sí. Por eso me llama la atención que no hayas dicho. Es más, hoy los nombré también. Hoy los nombraste también. Segundo está Michael Jackson, tercero está, que en paz descanse, también Elvis Presley. Tercero Elvis, primero Beatles, segundo Michael Jackson, o sea que Michael Jackson está por encima de Elvis. Es por encima de Elvis, lo cual también me llamaba la atención. Cuarto está Queen, quinto está Madonna y le ganó a Rolling Stone. Bueno, está dentro de lo esperable. Es un promedio acá igual, ¿no? Es un promedio también. Al realizar un promedio de una gran cantidad de hits, de ventas y en total de cada uno de... Se hace como un prorrateo. Un prorrateo, exactamente. Por eso estábamos escuchando Rolling Stone. Esta no será como una medición del INDEC. Usted me está metiendo ahí la mano en... Vos decís que la estoy... No será un poco no rara la... No, porque me encargué de buscar... como medían, estaba en inglés, la tuve que traducir, ellos hacen un prorrateo teniendo en cuenta desde la década del 50 hasta ahora de ventas, de singles, un montón de variables tienen en cuenta para poder realizar este chart que va cambiando, Y sí, va cambiando porque, por ejemplo, en algunos casos que yo me estaba fijando, incluían a último momento alguno que había ingresado, por ejemplo, al top 20, porque ellos tienen una lista de 20. Y de cada uno de los artistas, por ejemplo, están los artistas más escuchados en Spotify, que... ¿Ahí cambia mucho? Sí, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero no tiene nada que ver. ¿Sabes quién está número 1? En Spotify número 1, ¿qué es? ¿Moderno? Sí, muy moderno. Dua Lipa. Pegaste ahí, Lipa Dua. No se me ocurre... Taylor Swift. Buena marca de hamburguesas. Sí. La de 320 gramos, ¿no? Sí. O 360. Sí, era más grande antes, de verdad. Taylor Swift está número 1. Taylor Swift número 1. Número 2. Y si yo le digo... el número 2 no lo conoces. No, en serio, no lo conoces. Es que no, si la música moderna no... O sea, no. Y yo lo conozco por una serie. En donde aparece, donde hay un capítulo donde se hace en una mansión de este cantante. Si no, ni lo conocería y lo googleé en ese momento. Roy Williams. No. Una mansión. Sí, no la vas a sacar a la serie porque no la viste Anthony... tampoco. No, la serie es Atlanta. Una serie muy buena. No muy conocida, pero muy buena, ganó un montón de premios. Y hace un capítulo en donde están en una mansión de Drake. La mansión de Drake. ¿Sí? Un cantante yankee que hace, a ver, ¿qué puede hacer? Estilo pop, ¿qué hace?
Es canadiense. Y el actor, uno de los actores principales de Atlanta es Childish Gambino, que es también rapero. Exacto. Tremenda. Juli, ¿vos viste la serie? Un poco, bien. ¿Viste? Lo sacó Juli. Drake. ¿Y qué? Para Argentina no es conocido, bueno, pero es el número 2 en Spotify. No, está bien. Bueno, y qué nada. Y tercero, Bad Bunny, papá. El conejo de la suerte. Sí. No, ese era Bugs. Ese era Bugs. Cuarto, The Weeknd. Es conocido. Sí, buena banda. Ed Sheeran es conocido. Sí. Quinto, Ariana Grande. El sexto, Ariana Grande. Y lo que hicimos es poner un tema de Weeknd con Ariana Grande y matamos pájaros en la tiro. Qué tipo pillo. ¿Viste? Como decíamos, estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? The Weeknd y Ariana Grande, Save Your Tears. El tema es The Weeknd. ¿Y por qué? Porque. Un fin de semana con Ariana Grande, así sería. Claro, exactamente. Los artistas más escuchados de Spotify. Y estaba The Weeknd. Sí, The Weeknd y Ariana Grande salían en el top 10. Así que pusimos los dos en un solo tema. Y a la miércoles. Hay álbumes más reproducidos en Spotify. Y ahí también cambia. Cambia la cosa. Cambia, pero totalmente. ¿Qué tengo que decir yo? No, ¿qué te imaginas como el álbum más escuchado de Spotify? Vos que andás en no Spotify. De artista, sino el álbum. Álbum. Lo que pasa es que por yo ando en Spotify, no sí, anda. Y es muy probable que tampoco lo saques. Yo tampoco lo sacaría. Yo soy del under de Spotify. Del Thunder. A ver, ¿qué puede ser? Un álbum, me dijiste. Sí. Un álbum. Esto es por álbum. Está bien, pero deme alguna pista en el sentido. Lo nombramos hace un ratito. Los Beatles, ¿qué podría ser? No, más cercano al ratito. ¿Los Stones? No. ¿Más cercano? Sí, recién. Dijimos, vos dijiste, no. El conejo. No me venga. Sí, lo lamento. Un verano sin ti de Bad Bunny, papá, es lo más escuchado, el álbum más escuchado. No habrá traído esa porquería acá, ¿no? No quiero ser ofensivo ni agresivo. No, entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Es lo que me sale decir, ¿no? Me sale decir lo mismo que usted, es una porquería. No, en segundo lugar está Ed Sheeran. No tengo nada contra él, pero... No, Ed Sheeran con el álbum Divide. Ed Sheeran no es... me cae bien... Ed Sheeran es muy buen artista.
¿Te gusta o no? Yo escucho otras cosas, Tony, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes desde cuándo me cae simpático? ¿Desde cuándo? Desde que me enteré que tiene acciones en un, no sé si esto está bien igual, pero... ¿En dónde? En un equipo del cual es de la Premier, no, de la Premier, sí, ahora está en la Premier, ¿no? De la Premier, sí. Es verdad, no me acuerdo el equipo, pero es verdad, tiene acción. Como muchos artistas muy famosos de Pero él tiene acción, es decir, no es que los Gallagher tienen plata, no lo sé, en el City. Los Gallagher han tenido injerencia en el City, sí. Pero ahora no, o sea... No sé. No tienen acciones ahí. No lo sé, no sé si la han mantenido, pero sí tuvieron mucha injerencia en su momento en el City. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, que hoy no le pregunté nada. No le preguntaste nada. Usted siga. Bueno, en el tercer lugar de los álbumes más escuchados de Spotify está The Weeknd. ¿Otra vez? Con el disco Starboy. En el cuarto está Post Malone con el disco Hollywood's Bleeding. A mí no me cae mal Post Malone para nada. No, para mí, Post Malone para mí es O'Connor. Dios mío. En el quinto lugar está Olivia Rodrigo, que no sé quién es. Sinceramente no sé quién es. No, bueno, está bien. En el sexto está de nuevo The Weeknd. Pero pará, sí. Eso porque se fijó y mañana... After Hours, claro, mañana cambia. Va a otra cosa. Y en el séptimo está Dua Lipa. Mirá, justo con la el disco nombrado. Dua Lipa. Gallagher es con GH, ¿no? Claro. G-A-L-L. Es decir, los hermanos Gallagher tienen acciones en el City. ¿Y le estás preguntando? ¿Y qué? Pasa que hasta ahora me sale todo muy lento. En el octavo lugar de los álbumes más escuchados sigue estando Dua Lipa con otro disco, Future Nostalgia. Después vuelve a aparecer Post Malone en el noveno y en el décimo aparece Billie Eilish. ¿Qué hemos elegido de acá? Porque después aparece Taylor Swift, después aparece otra banda que no conozco, después aparece Ed Sheeran. Dígame la banda porque ahí capaz aparece Justin Bieber. ¿Vio la grilla de Lollapalooza? Me hizo acordar, no viene Bieber, pero sí viene el otro Justin Timberlake, ¿no? Sí, Justin Timberlake. Y Olivia Rodrigo. Aparece Drake, aparece The Weeknd de nuevo. Aparece Harry Styles. Le gusta algo. Ay, bueno, llamativo, pero bueno. Polémico por lo menos. ChatGPT por lo menos me dice, no, los hermanos Gallagher, Noel y Liam, conocidos por su vínculo con la banda Oasis, no tienen acciones en el Manchester City, aunque ambos son fanáticos acérrimos. Mirá, pensé que te habían comprado algo. Especialmente Noel, o sea, digamos, el más fanático es Noel, dice, quien ha mostrado un apoyo público constante, no están involucrados en la propiedad del equipo. El Manchester City es mayoritariamente propiedad del City Football Group. Sí. Cuyo principal accionista es Sheikh Mansour bin Zayed un mendocino. Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, eso lo sabemos. ¿Cómo hemos resuelto, ya que hay muchos álbumes acá de los cuales no conocemos ni escuchamos nosotros? ¿Por qué? Porque en el puesto 18 está Arctic Monkeys. Qué bueno. Y como está Arctic Monkeys... Conozco 3 temas de Arctic Monkeys. Está el álbum de Arctic Monkeys AM, que es muy buen álbum, con este tema que, por suerte, vamos a escuchar. Ahí va. Ahí viene. Usted cuente hasta 3. Y ahí empezó. But I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? You only call me when you're high. Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder
La Noche Imberbe. Música con un programa adentro. Hey everybody, let's have fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. You better let the good time roll, baby. Muy bien, ahí pasaba entonces eso otro que trajo, siempre muy informado, ¿eh? No solamente está informado Tony de noticias de actualidad. Dicho sea de paso, no hemos hablado nada de eso. ¿Quiero hablar de algo? No sé si da, pero no, estaba viendo a ver si había alguna noticia fuerte. Fuerte podría ser si se levantó el paro petrolero. Eso no parece haber ocurrido. No he visto esa noticia, sí es, pero no sé, te puedo contar que Milei visitó Mercado Libre. Eso estaba en su agenda, Marcos Galperín, pero que se fue a Uruguay. Pero qué vivo. El político no sabe cómo crear riqueza y cuando lo hace solo consigue corrupción, dijo el presidente. Después tenemos título, bueno, otra vez el expresidente es casi todos los días, cada vez menos, pero casi todos los días noticia. ¿Qué le pasó ahora? Stornelli imputó al expresidente por esta es noticia de ayer, en realidad la extensión de la cuarentena, ordenó llamar como testigo a economistas. Eso tiene que ver con dichos que dio Martín Guzmán. Guzmán, el exministro de Economía, en este ciclo de entrevistas por Cenital fue. Por Cenital. Con Iván Jagroski. Jagroski, no me sale nunca el apellido. Jagroski. Es más fácil. Pero yo no soy judío. Como Peter Capusotto. Es de Bahía Blanca. Iván Jagroski. Sí. Apenas 35, 36 años. Es muy joven el muchacho. Y otra noticia principal también tiene al expresidente. El ex médico Alberto Fernández deberá contestar casi 100 preguntas, los globulitos y los registros clínicos por la denuncia de violencia de género contra la ex primera dama, o que le hizo la ex primera dama, Fabiola Yáñez. Eso son las noticias que tienen que ver con... De ahora, ponele, ¿no? Exactamente. Pero usted se está olvidando o está obviando algo muy importante. Es muy probable. Colapinto. ¿Qué sabe de la vida de Franco Colapinto? No, vos sabés que desde que salió la noticia... he tratado de buscar un poco y lo he intentado y no lo he logrado porque no me gusta nada de las carreras. No le gusta nada el automovilismo. Y lo único que le hizo es por notas que han subido al Diario Nuevo Día u otros medios y no me llama la atención. Entiendo desde que hace mucho tiempo que no se veía este furor por la Fórmula 1. Entiendo por lo que escuché a algunos especialistas en programa de radio, decía por qué está en Williams, qué es lo que se espera, que es obvio que no va a salir campeón, pero que él haciendo una mediana campaña puede llegar a lucirse, que va a estar por un tiempo y que el anterior, al que él vino a reemplazar Colapinto, chocó el auto como 2 o 3 veces, hizo pelota, el auto del Fórmula 1, y que Williams está muy contento por Colapinto, que es una sensación porque todos los días veo noticias, fotos que él postea, hasta cuando le habla a una periodista mujer. Como que medio exagerado para mi gusto. De repente todo el mundo habla de Colapinto. Hay gente que sí, hablaba de antes, y hay gente que ahora es como que una sensación, ¿no? No, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo, porque en realidad es parte de la información, es lo que hay. Es eso. Es decir, en realidad lo que quiero decir, bueno, estaba bien informado igual, ¿no? Porque no mucho más que eso, tiene 21 años Franco Colapinto. Claro. Hasta vi una nota de una ex. O sea, hasta ese nivel me llamó la atención. Ah, no, yo no me metí en eso. No es que me metí, salió. Es imposible. Todos los medios hablan, todos los aspectos de cualquier persona. Y hace un rato hablábamos de Mercado Libre, que se reunió Galperín con Milei, o Milei con Galperín sería. ¿Quién es más importante ahí? Y bueno, Mercado Libre puso la plata ahí para que pueda competir, porque estas escuderías... perdón, hago un paréntesis. ¿No puso un cantante famoso? Bizarrap en realidad hizo todos los contactos. Pero no es tanto, por lo que sé no puso tampoco tanta plata como dicen. Y pasa que él admitió que no, o sea, no es mucho lo que puede poner. O sea, lo que no es mucho para Bizarrap, para nosotros nos resuelve 5 años, ponele. Pero estamos hablando de millones de dólares los que hay que colocar, los que hay que poner para asegurar la plaza de Colapinto de acá hasta fin de año. Claro. Son 8 carreras las que quedan. La próxima en Azerbaiyán y Bakú, en el circuito de Bakú. La anterior a esta fue la de una de las carreras más emblemáticas del mundo del automovilismo, de Fórmula 1, porque es Monza. Y bueno, después siguen otra... Hoy en día el calendario de la Fórmula 1 es brutal. Es brutal en el sentido de la exigencia que tienen, que siempre fue una categoría, o la más exigente de todas, pero además ahora con esto de que son más de 20 carreras. En la época en la que veíamos a Reutemann, o si quiere usted, Mazzacane,
Claro, yo no veía nada, recuerdo a Reutemann. Habían, creo que eran 14 circuitos, o 13 como mucho, no sé. Claro, no lo sabía. Mirá. 13 no creo porque por una cuestión ¿Sigue siendo los domingos a la mañana esto? Sí, no, bueno, pero depende del país, vio usted cómo es esto la diferencia horaria. Es decir, si se juega en Singapur, también por una cuestión que tiene que ver con el clima, que es muy hostil, digo, mucho calor, se juega de noche. De noche en Singapur, acá es bien de madrugada. Es decir, se juega a la hora 20, la carrera se compite a la hora 20, arranca a la hora 20, y acá son como las 5 de la mañana, 4 claro. de la mañana. Y me acordé de otra cosa, que eso sí me llamó la atención, y está muy buena la respuesta que dio Colaminto cuando un periodista le dijo que era argentino, italiano, cuando dijo italo-argentino. Italo-argentino, y yo soy argentino, y es verdad. Que solamente él tiene pasaporte, aclaró y demás. Eso me llamó la atención. Recibí un mensaje acá. ¿De quién? De Claudia Rátaro. O Rataro. Rátaro. Italiano. Rataro. Colapinto, Rátaro. De Colapinto pasamos a Rataro. Sí. No soy italo-argentino. ¿Qué vas a...? Yo soy argentino. ¿Qué vas a decir? Me manda, dice, queremos sorteo de Morphy por el campeonato de baladas. Y dice, dejo mi playlist. Y como no podía ser de otra manera, mirá, puso la que ella quiso, no las que están ahí para competir. Esto yo lo hubiera esperado. No. Si a mí me decían que iba a participar Claudia, yo sabía que una de estas iba a mandarse. Porque no son, Claudia, las canciones que vos querés, son las que nosotros estamos. Esta es una imberbecracia. Es una imberbecracia. ¿Qué parte no entendió de la imberbecracia? No había visto. Claudia. Pero no tiene nada que ver los temas con los que... ¿Se los mandó usted igual? No, están ahí posteados. No me joda. Están ahí posteados. A ese nivel. A mí me lo mandó por privado. No, están posteados en la publicación de la noche. De Nazareth, Eclipse Total del Amor, de Bonnie Tyler, de Michael Bolton. Dios Después mío. hay más Michael Love de Roxette. Antes de poner Michael Bolton. You de Ten Sharp, Angie de... Sí, esto se lo encontró. ¿Qué hizo? Perdón, hay uno que está bien, hay uno que... Te miro a vos, Lobo, no te hagas el boludo. Sí. Hay uno igual, Lobo, que coincido. Sí, por más que haya sido tu culpa. ¿Qué tenés que ver vos con esto? True Colors de Cyndi Lauper no es una poder balada, pero podría ingresar. No, ahora no lo podemos hacer, pero podría haber ingresado. Siempre como el salmón, dice Claudia. Y sí. Y este no, mira, hay un tema que le debe gustar a Claudia, porque yo creo que... Mira, yo lo voy a buscar. Habla, Tony. Bueno, está Love Hurts de Nazarena, casi nada que ver. Eclipse Total Amor de Bonnie Tyler, de Michael Bolton. Say I Love You But I Lie. Te dije que te amo, pero te mentí, Lobo. ¿Cómo Pudo haber sido Amor de Roxette, que es muy conocido. You de Ten Sharp, Angie de Rolling Stone, Jai de Rolling Stone igual, True Colors de Cyndi Lauper, y The One de Elton John. The One es un gran tema, más allá de que sea o no poder balar. Mira, esto se lo voy a compartir a Lobo. No, ¿tenés abierto WhatsApp, Lobo? Perdón, sí, bueno, WhatsApp. ¿No podés hacerlo ya? Bueno, en realidad yo te voy a... No, siga, usted siga. ¿Sigo? ¿Sabes lo que pasa? Esto tiene que ser así como reservado, ¿no? No se puede, porque yo sé que ella le gusta. De toda esta lista, primero que no son power baladas, segundo que tampoco lo podemos incluir ahora. Ahora, si me das a elegir, 2 solamente incluiría. Por ejemplo, el de Elton John, The One, y el de Roxette, porque es muy conocida. ¿En qué parte del posteo? Yo no lo veo esto. No estás está en la publicación de La Noche de Imberbe. Bueno, o sea que ella del campeonato. O sea que ahí nos virló ahí, ya nos aparateó ahí. Exactamente. O sea, tenemos una célula. Nos operó. Sí. De otra manera. Nos operó, él lo pasó, iba a pasar tarde o temprano. Lo iban a operar, cacho. Lo que pasa es que ahora otra gente puede. ¿Me entiende? Sí. Puede hacer lo mismo. No estoy de acuerdo con lo que dice. Claro, le pueden dar varios me gusta, pero bueno. ¿Sabes que eso me recuerda a las prácticas de la concejal Daniela D'Amico? ¿Por qué? ¿Por qué? Son parecidas. Está bien, no caía, perdón. Es la hora. Estaba perdido en los temas. Claudia me va a entender. No sabía, sí, recién caigo. Pensé que el Lobo estaba esperando que el Lobo ponga un tema. No, es que lo va a poner. Lo está buscando. Tratá de encontrarlo. Mira, son 5. No, es que yo ya se lo di, no puede errarle. No, está bien.
porque el otro día escuchaba, o sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de validez puede llegar a tener lo que nos diga una persona? ¿No? Está bien, la queremos, la respetamos, sí. La amamos, sobre todo la ama mucho Sí, Lobo, sobre todo Lobo. Y ya con eso no podemos decir más nada. No. Que escucha música como esa, mira, la que va a sonar ahora. No, o sea, la que va a sonar cuando Lobo diga, ¿no? Porque en realidad no, esto lleva dependemos de él. Dependemos de él. Pero también tiene que ver esto que va a escuchar ahora, vamos a escuchar todos, con un momento particular en la vida de Claudia y que tiene que ver con nosotros porque somos contemporáneos. A ver. ¿Lo escuchás? Mirá, lo estás sacando, mirá. Ya sé qué es. A ver qué es. ¿New Kids on the Block? ¿Cómo lo saqué? Esto es cuando yo estaba en séptimo, sexto grado. A Claudia Rattaro le gusta esto. Tonight. Yes, it's a brand new day after all. Every time we hear the curtain call, see the girls with the girls in the hair, the buttons and the pins and the loud fanfare. Tonight. Yo me acuerdo del video, Sí. Eso es lo peor de todo. Me acuerdo del video. Me acuerdo del video. ¿Por qué lo peor? No está tan mal. ¿Qué es lo que nos tocó? Tenía compañeras que eran muy fanáticas. Conozco un par de personas que son fanáticas de... Pero es que Claudia es fanática. No, pero aparte de Claudia. Dice, te tiro todos los nombres, ya enseguida, ¿viste? Se copó. Porque ahí estaban los hermanos que después formaron de Mark y Mark, de Mark Wahlberg, él y el hermano, que los dos son actores, de hecho Mark Wahlberg más conocido. Y los otros, no me acuerdo los nombres de los otros. Estaba haciendo memoria, no me los acuerdo. Tanto no llegó. Ahora entiendo por qué trajo Ava hoy. Ahora, los nuevos chicos del monobloc, o algo así, ¿no era? No, nuevos chicos de la cuadra, que el monobloc. Los nuevos chicos de la cuadra. Si usted va a procrear, no le va a poner le va a poner el monobloc. Claro. Sí, no. Los nuevos chicos de la cuadra no eran... Los nuevos chicos de los 400 departamentos. No se parecen mucho a esos chicos. Hay que aclarar. Sí. Estos eran un poquito más agraciados de cara. No seamos también de clase... Sí, no, hay que decirlo. Menos peligrosos. Y es de las primeras bandas que no fueron los Yankees los que empezaron a meter este estilo de bandas de chicos cantantes, que después vinieron un montón de bandas. Nosotros hemos pasado Boyzone acá, una banda de carlindos irlandeses. Sí. Y también... ¿eran irlandeses los Boyzone? No, eran ingleses. También vos nombraste a Robbie Williams, que formó parte de Take That. Hay que recordar que Argentina fue uno de los creadores con Menudo. Con Tremendo. Tremendo. Menudo fue después. Exacto. Pero Tremendo, del año 82, 81, hasta películas hicieron. Suena de las bandas de... Con este ritmo loco. Es increíble que eso haya... Me acuerdo, sí, porque era chiquito. Que eso haya salido de acá. Te tiro todos los nombres, dice Aguante Bandana, dice. No, bueno. Esto se está degenerando no. Pero los temas que tiró son muy... Esto, a ver, el que escuchaba la radio en los 90, mitad de los 90, todas estas canciones que está poniendo acá, está posteando, son todas baladas de esa época. Sí, exactamente. De hecho, es como bromea lo Víctor a la 100. Pero pero evidentemente Claudia no casó cómo era esto de la power ballad. O no quiere casarla. Usted dice que no está bardeando. No, exactamente. Dice, son estos temas y punto. Bien, ¿sabe qué? Tenemos que ir a otra cosa, mariposa. Dale. Porque habíamos hablado de que vuelven los piojos, ¿verdad? Vuelven los piojos. Vuelven las clases, vuelven los piojos. Vuelven los piojos. Y lo que escuchamos ahí no son los piojos. Pero hay una historia detrás de todo esto que tiene que ver con qué, y lo decíamos al principio del programa, Tony. ¿Con el nombre de la banda? ¿Usted sabe de dónde sale el nombre de la banda? ¿Sabías qué? ¿De dónde? ¿Sabías qué? Claro, viste, ¿Sabías qué? Como esas revistas que leía Claudia. ¿Sabías qué? Y aparecía la ventanita por acá, la viñeta. Muy viejo eso. Sí, no, ya no existe más. Ya no hay más. Y entonces tenías que leer todo para saber, bueno, las noticias de interés estaban ahí bien
bien colocadas como para que tengas datos adicionales, digamos. De la época de la gráfica, la época de oro de la gráfica. El nombre de la banda de Los Piojos, que están volviendo, que se van a presentar en diciembre en el Estadio Único de La Plata, supuestamente son 2 presentaciones, sí. Viene de este tema que era de Los Perros Calientes, digamos, y Fabiana Cantilo. O sea, en un disco de Fabiana Cantilo fue que salió Piojos del Submundo, que lo estamos compartiendo. Estoy desorientada, no tengo dónde ir, estoy muy asustada, me quieren perseguir y voy echando putas, maldigo este lugar, los piojos de su mundo me quieren atrapar. Esta noche no acabó, creo que nunca va a terminar. Lo tengo ya muy cerca, un sucio criminal. Espero que algo falle, si no me va a matar. Me voy echando putas, antiguo este lugar. Los picos de ese mundo me quieren atrapar. No quisiera. Mira, Lobo, esto entre nosotros, nadie más está escuchando. La última canción va a ser Son My Side de Oasis, ¿sabes? No se lo digas a nadie. Esta noche no acabó. Muy bien, faltan 6 minutos para la medianoche. Estamos por verle las narices a la medianoche y Claudia Rátaro acá me desafía. ¿Qué dice? No, desafía, perdón, no estoy solo acá. A ver. También está mi soledad. Dice, hagamos un especial de los 90. Leemos diarios actuales. Ja, 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 ja. Ja. No, es ja. Claro. Pero eso lo está haciendo un programa de otra radio que se llama Los 90 Contraatacan. Mirá, no sabía. No sabía. No sé si, bueno. No, tampoco es algo que nunca se haya hecho. Igual, somos. Sí, Dios mío, se ha hecho millones de veces ya. No, pero saldría de una manera así, de algo saldría, digamos. Hay para hacer un montón. De hecho, tenemos una lista de temas que hablamos fuera de ley, lo dijimos al aire y que nunca concretamos. Por ejemplo, temas cancelados. Exacto, es algo que tenemos pendiente, pero lo vamos a hacer y podemos hacer una especie de. El torneo de fútbol suizo, 8. O hacer vamos con menos canciones por las dudas. Menos canciones por las dudas. Y ahí vas con un cruce, ¿viste? ¿Cuál de estos vos pensás que no debería haber sido cancelado, por ejemplo? Exactamente. No, que igual ahora está todo medio raro, ¿no? Sí, medio raro. Mucha participación de la gente en redes y también por el WhatsApp. Yo quería decir algo que está relacionado con lo de, primero, para ir cerrando esto, las Power Balladas las vamos a sacar toda la semana. Lo reitero eso, Tony, porque que la gente participe, que se saque las cachas ahí, pero no vengan con estas operaciones como la que está haciendo. No le sigan el tren a Claudia. No le sigan el tren a Claudia. No ese es el camino. No es imponer, sino sumarse y ayudar, como se dice siempre. Exactamente, eso es lo políticamente correcto. Lo claro, que queda bien decirlo, aparte. Y no hay que destruir, hay que construir. Exactamente. Y de todos esos temas que puso ahí Claudia, seguramente muchos son muy conocidos por todos, ¿no? Me estoy olvidando de algo. Una cosa, nosotros no vamos a tirar hoy canciones de Los Piojos. No. Pero sin embargo, ¿sabe que yo tengo? ¿Quiere que le recite algo? A ver. ¿Vos conocés la canción Maradó de Los Piojos? Sí, lo conocés. Empieza con un recitado. Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó ese mozo del sueño de los Singeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Y ahí empieza. Pero también me acuerdo de otro. ¿Cuál? Cuando no alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida, el amor se transforma en herida que no cierra, que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. Gris es la canción. Mirá, y me los acuerdo y no sé cómo los acordé. Los tengo tan grabado. Yo imposible, me acuerdo solamente una parte de lo que recitaste primero, del tema de Maradona,
Y siempre que lo escucho o comienza el tema, me hace inevitablemente me lleva un tango. Es que Gris es un tango. Es un tango. Es un tango en el modo. Estamos hablando de Tercer Arco, ¿no? El disco Tercer Arco, están esas dos canciones. Pero yo tengo un aprecio especial por Chuck to Chuck, porque fue un disco compacto, uno de los primeros compas que tuve, que me lo dio mi papá. No voy a explicar de qué forma me lo dio. Y ahí está la gracia del tema, pero nada, me lo reservo para otro momento. Llegamos a la medianoche. Llegamos a la medianoche. Ya le estamos viendo las narices a un nuevo día, al día jueves, que para mañana, es decir, este jueves ya prácticamente podemos decirlo de esa manera, en su pronóstico del tiempo nos está anticipando una máxima de 12 grados y una mínima que va a apenas superar los 3, por lo que estaba viendo más temprano. Ahora le voy a actualizar. 7 grados 2 décimas la temperatura a esta hora de la noche, Tony. 2 grados 7 décimas. Se mantuvo la térmica. Sí, la térmica igual está media baja, pero. Sí, es verdad. Pero bueno. Pero para mañana, o sea, jueves máxima de 13, mínima de 3, viernes máxima de 12, mínima de 4, y ahí va en orden descendente, lo decíamos. Puede cambiar, porque mañana tranquilamente puede haber otro problema. Y sí, porque, bueno, el viento cambia y también puede cambiar las expectativas de esas nubes, de esos nubarrones que pueden acercarse también, ¿no? Y traer más precipitación, ¿dice usted? ¿Puede ser que sí? Puede ser, quién sabe. Será entonces hasta el próximo miércoles. Gracias, Lobo. Nos vemos. Gracias, Juli. Gracias totales. Yo me voy y viene la música. Exacto.